noches. Amigos, ¿Qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a PTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda a su amigo Augusto Vanegas Alberola, en compañía de Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. buenas noches, Augusto. Así es, amigos televidentes, sean todos bienvenidos y también radio escuchas a este informativo PTV Diario. Y bueno, el presidente de la República ha anunciado algo muy importante y luego se ha dado la conferencia de prensa del MINSA. Por eso hacemos contacto vía telefónica con nuestra periodista Milady Madrid, que nos tiene detalles. Buenas noches, Milady. Gracias, Adaluz, gracias, Augusto. Buenas noches a nuestros amigos petividentes y en efecto, Adaluz, como tú lo mencionas, en un mensaje de la Nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó que a partir de mañana, miércoles 25 de marzo, se ampliará la cuarentena a nivel nacional de 24 horas. Esto desde las 5:01 AM. Sin embargo, él ha mencionado que habrá algún tipo de restricciones por parte de la movilización de la ciudadanía y se pondrá en práctica entonces sí la utilización del último número de la cédula para que las personas puedan realizar este tipo de diligencias de manera urgente, como la compra de alimentos y también de medicamentos. De igual forma, él hizo un llamado a la ciudadanía panameña para que continúe haciendo ese uso de las medidas preventivas que han mencionado las autoridades. También mencionó que en materia económica se vigilará constantemente el presupuesto del país para estos próximos meses. De igual forma, y posteriormente, en conferencia de prensa, el Ministerio de Salud informó que se han registrado hasta el momento 443 casos, es decir, 98 casos nuevos, 64 que están hospitalizados, 19 en cuidados intensivos, 45 en sala y 373 en aislamiento domiciliario. Y también 8 defunciones, a esto es lo que ha mencionado el Ministerio de Salud, 2 fallecimientos nuevos, lo que se ha registrado hasta el momento, y los puntos donde se han registrado principalmente estos casos es en la provincia de Panamá, San Francisco, Juan Díaz y Betania. También el Ministerio de Seguridad reitera esas multas por parte de las personas que no cumplan esta medida interpuesta por el gobierno nacional. Como ya lo hemos mencionado, estas multas van de $50,000 a $100,000. Reiterando también que la población panameña tome en cuenta esas medidas preventivas. A partir de mañana 25 de marzo se establece esa cuarentena a nivel nacional de 24 horas desde las 5:01 AM. Esta es la información que nosotros mantenemos. Retornamos con ustedes a los estudios. Gracias, Milady, por este informe de esta conferencia con el Ministerio de Salud, y seguimos adelante con las informaciones. El presidente Cortizo decreta cuarentena total en la República. A continuación le damos detalles de cómo será la movilidad de los panameños con la utilización del último dígito de cédula de identidad personal. Si se llega a decretar una cuarentena en todo el territorio nacional para evitar la propagación del coronavirus, los nacionales y extranjeros podrán salir de acuerdo a lo que indique su último número de la cédula o pasaporte, siempre y cuando sea por emergencia para comprar alimentos y medicamentos. Los ciudadanos contarán con media hora antes y media hora después para realizar sus diligencias de importancia. Se informó que los adultos mayores de 60 años podrán realizar sus compras entre las 11 a.m. y la 1 p.m. sin importar el número de cédula. Cada persona tendrá 2 horas para realizar sus diligencias, desde media hora antes y hasta media hora después del horario que le corresponde por su número de cédula. Milady Madrid, PTV Diario. Y autoridades interpondrán multas que van hasta los $100,000 para las personas que incumplen con el aislamiento.
Aquellas personas que no cumplan con el aislamiento luego de que el MINSA confirme que han salido positivo en el examen de COVID-19 podrían ser multados con hasta $100,000, de acuerdo con el decreto ejecutivo 504, promulgado ayer y que lleva la firma del presidente Cortizo. A la primera violación a la orden de aislamiento se impondrá una multa de $50,000. En caso de residencia, el monto de la sanción puede alcanzar los $100,000, según lo estime el Ministerio de Salud. El decreto indica que todos los nacionales y extranjeros deben cumplir con las órdenes que emita el Ministerio de Salud para prevenir el avance de la pandemia del COVID-19. Una vez que se confirme que el resultado es positivo, el MINSA ordenará en qué lugar la persona debe cumplir con la orden de aislamiento, que puede ser en su casa, pero separado del resto de la familia, o en alguna de las 2,000 habitaciones que han facilitado los hoteles en la ciudad capital. Una vez cumplido el tiempo de cuarentena y de obtener 2 resultados negativos, el MINSA podrá declarar que el paciente está recuperado del virus. Milady Madrid, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Nuevamente hay que quedarse en casa y desde casa es que estamos compartiendo con ustedes estos comentarios de hoy. En la mañana, justamente del día de hoy, pude conversar con Jorge Quintero, el director de Acodeco. Y en la conversación fluyó algo que no deja de ser interesante y para lo cual vale la pena comentar. En medio de esta situación de crisis de la pandemia que nos ha generado el COVID-19, lamentablemente, así como hay empresarios muy escrupulosos, muy honestos, sobre todo comerciantes, y muy transparentes, lamentablemente también los hay inescrupulosos. ¿Y a qué me refiero? A gente que aprovechándose de las circunstancias han duplicado, cuadruplicado, quintuplicado el precio de productos. Y yo le comentaba al director de Acodeco que, por ejemplo, una empresa dedicada a recoger los desechos ordinariamente compra las mascarillas para su personal que recoge a 35 centavos la unidad. Ahora la empresa la estaba comprando a $1, es decir, de 35 centavos a $1, 65 centavos de diferencia. Es decir, con 35 centavos ese comerciante estaba ya ganando, no sé, 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos, no sé cuánto le estaba ganando. Pero con 35 centavos la unidad le estaba ganando. Ahora imagínense con $1 por unidad cuánto le está ganando. Y la excusa no puede ser la crisis. No puede ser. Dicho sea de paso, el propio director de Acodeco en la conversación me reconoció que conversando con otro comerciante le digo, pero es que tienes que entender mi ganancia. Y esa es la parte que yo particularmente no entiendo. Si con el precio que tenía el artículo, medicina, alimento, mascarilla, póngale lo que usted quiera, si con el precio original antes de la pandemia, el comercio o el dueño del comercio ya le estaba ganando, yo pudiera entender que en medio de la crisis haya un porcentaje de aumento para evitar que lo que tienen almacenaje se acabe de inmediato. Pero no puedo entender que el aumento sea de mucho más del 100% por unidad. Tenemos información que lo mismo ha ocurrido con algunos medicamentos. El director de Acodeco nos dijo que van a estar redoblando los esfuerzos para caerles encima a esos comercios que están especulando de una manera obscena ante las necesidades del consumidor. Pero también me decía el director de Acodeco que en tiempos como estos es más importante que nunca antes que el consumidor juegue su papel. Y puede jugar su papel
no comprando el artículo, pero yo puedo entender que a veces uno encuentra artículos que los necesita, pero también contribuye haciendo la denuncia a los números de teléfonos respectivos de Acodeco o de cualquier otro tipo de autoridad en la cual usted se sienta cómodo para hacer la denuncia. Es inaceptable que en estos tiempos haya gente que especule de esa manera. Pero también decía el director de Acodeco que esa especulación ha estado ocurriendo por esa especie de psicosis del consumidor de salir a comprar todo lo que pueda cuando el abastecimiento está garantizado. Bueno, garantizado es un decir, hay abastecimiento. Me refiero a las comidas, a las medicinas, a los artículos. Tanto el director de Acodeco como personeros del gobierno han dicho que hay abastecimiento. Productores del sector agropecuario dicen que hay abastecimiento. Entonces, no se desesperen, esas largas filas de los supermercados no tienen razón de ser porque hasta el momento hay abastecimiento. Continuamos con más información. En el segundo bloque seguimos hablando de coronavirus. Gracias, profesor, por este primer análisis vía Skype. Más adelante tendremos entonces el segundo análisis para esta noche. Vamos con información eclesial. Bien, y varias monjas en Roma han dado positivo al COVID-19. Dentro de los monasterios están en aislamiento. La Santa Sede hace lo posible para ayudarles en medio de la difícil situación que vive Italia. En momentos difíciles, los pequeños gestos de solidaridad tienen un enorme significado y el limosnero del Papa lo sabe muy bien. El cardenal Konrad Krajewski visitó 2 comunidades religiosas en aislamiento, pues muchas de sus monjas dieron positivo al coronavirus. Se trata de las congregaciones de las Hijas de San Camilo en Grottaferrata y la de las Hermanas Angélicas de San Pablo en la Vía Casilina. El cardenal sorprendió al presentarse con productos de las villas pontificias. Alimentos que también fueron llevados a una residencia de mayores de la comunidad Juan 23, que fue puesta en cuarentena ya que 2 trabajadores dieron positivo al COVID-19. Y más de 30 sacerdotes han fallecido en Italia debido al COVID-19. El Papa Francisco ha orado por ellos y por todos los que han perdido la vida en esta pandemia. Durante la misa en Casa Santa Marta, el Papa ha rezado por los médicos, enfermeras y sacerdotes que han fallecido atendiendo a pacientes de coronavirus. Ho avuto la notizia che in questi giorni sono venuti a mancare. He sabido que en estos días han fallecido algunos médicos, sacerdotes, no sé si también algunas enfermeras se contagiaron, se enfermaron porque estaban al servicio de los enfermos. Recemos por ellos, por sus familias, y agradezco a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan al cuidar de los enfermos. Solo en Italia han fallecido más de 30 sacerdotes a causa del COVID-19. Uno de ellos es Giuseppe Berardelli, que renunció al respirador para darlo a un paciente más joven. Bien, y a las 2 de la tarde, hora de Panamá, artistas católicos brindan conciertos y momentos de oración a través de la web. Esto es todos los días desde el portal Católicos en Red. Ante la cuarentena mundial para frenar el coronavirus, Católicos en Red puso en marcha una original propuesta para llevar esperanza a través de la música en estos momentos difíciles. Resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Se trata del Festival Online de Música Católica, en el que ya hay confirmados 19 artistas. Queremos invitarte cada día a las 8 de la tarde, hora española, al Festival de Música Católica Yo Me Quedo en Casa.
artistas católicos de España y América unidos para acompañarte durante el confinamiento por el coronavirus. Es totalmente gratis y podrás seguirlo desde Facebook e Instagram. El festival terminará el 4 de abril y es gratuito. Para participar solo tienes que seguir a los artistas en las redes sociales de Católicos en Red y recibirás un aviso cada día a las 20 horas de España. El domingo pasado el Papa Francisco convocó al mundo a unirse en oración en un Padre Nuestro global para pedir por el fin de la pandemia que ha golpeado tantos países del mundo y que ha dejado víctimas fatales. Además de miles de negocios cerrados, incluso la cancelación de todo tipo de actividades, incluso las religiosas. A través de la pantalla de FETV, usted podrá unirse a este momento de oración con el Santo Padre a las 6 de la mañana y seguido tendremos la Santa Misa presidida por el Arzobispo Metropolitano. Ya lo sabe, unidos con el Santo Padre por el fin de la pandemia. Y quien ya es un santo de la Iglesia Católica, San Óscar Arnulfo Romero, la Iglesia Universal recuerda hoy que hace 40 años fue asesinado por un francotirador mientras celebraba la Santa Misa. Creo que muchos me dicen que debo de cuidarme un poco, que no ande exponiéndome, pero yo siento que mientras camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades, Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Mi ideal de sacerdote ha sido ser siempre fiel a la vocación, al servicio de la iglesia y del pueblo. Y no había habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado, que cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al padre Rutilio Grande. Él, que participó en los primeros diálogos con el clero, me dio mucho ánimo, sobre todo cuando pues ya él no era un colaborador, sino un ejemplo de fidelidad hasta la muerte. El impulso pues de él, por una parte, y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio, me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza. Bien, iniciamos con la información internacional. El reconocimiento facial se ha convertido en una herramienta clave de la estrategia del gobierno ruso ante el coronavirus. Desde febrero, miles de moscovitas, sobre todo los que regresaron de países afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, fueron sometidos a un régimen de confinamiento estricto a domicilio durante 14 días, y su información personal fue agregada a una base de datos de 16 millones de personas. Y el reconocimiento facial es una herramienta clave en la estrategia. No hay pasillo de metro ni calle que escape a las 170.000 cámaras que han sido desplegadas poco a poco desde hace una década en nombre del orden público. La mayoría están conectadas a sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar a las personas filmadas. Si hablamos de la cara de una persona, entonces la probabilidad de un error por nuestro algoritmo de reconocimiento facial es de 1 en 15 millones. Cuando hablamos de siluetas, la precisión es mucho menor, así que digamos ahora que en el modo de prueba es de alrededor de 80%, pero nuestro objetivo es alcanzar el 90% o más. Antes de la epidemia de coronavirus, expertos y opositores alzaron su voz contra este gran hermano, y el riesgo de que, escudándose en una misión de interés público, el gobierno lo utilice para vigilar a los rivales políticos y restringir las libertades públicas.
Aliona Popova, jurista y activista, denunció el uso que se hizo del sistema durante una manifestación de la oposición, que estaba autorizada y que tuvo lugar el año pasado en Moscú. Según ella, se colocaron cámaras en los detectores de metales por los que debían pasar los manifestantes antes de participar en la marcha. El uso masivo de la tecnología de reconocimiento facial equivale a vigilancia estatal de sus ciudadanos y el Estado ciertamente la usará contra opositores políticos. En febrero, un grupo de activistas artísticos intentó sensibilizar sobre el tema con una nueva forma de protesta. 4 militantes se pintaron formas geométricas en la cara frente a la administración presidencial rusa, pues supuestamente ese maquillaje impide que las cámaras puedan identificar los rostros. De todas formas, la empresa que se encarga de los dispositivos aclaró que pueden trabajar hasta con el 40% de la cara cubierta con una gorra o con una mascarilla médica. Los 4 activistas fueron detenidos y obligados a pagar una multa. Ahora, salir de casa en plena cuarentena, aunque se haga con la cara tapada, no le protege a uno del ojo de Moscú. El confinamiento en la ciudad china de Wuhan, origen de la pandemia del COVID-19, comenzará a flexibilizarse a partir del 8 de abril. Fueron más de 2 meses de confinamiento en Wuhan, la ciudad china donde surgió el nuevo coronavirus. Pero sus habitantes pronto podrán reanudar su rutina. Las autoridades chinas anunciaron el martes que levantarán las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril. La medida se aplicará primero al resto de la provincia de Hubei a partir del miércoles. En un inicio, solo los habitantes considerados sanos podrán viajar libremente. Y por ahora los colegios permanecerán cerrados. La región de 56 millones de habitantes fue puesta en cuarentena a fines de enero. El número de casos nuevos ha sido muy bajo en las últimas semanas en la provincia, pero el martes el Ministerio de Salud informó de un nuevo contagio en Wuhan. A nivel nacional, China reportó 78 nuevas muertes por COVID-19, pero son casi todas de personas que llegaron desde el extranjero. Esto prueba que la epidemia está casi controlada, pero despierta el temor a una nueva ola de contagios. Amigos de FTV Diario, siendo las 7:46 minutos de la noche, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Así es, al volver tenemos más información para compartir con ustedes. Ya volvemos con FTV Diario. Estamos de vuelta, amigos televidentes, con más de FTV Diario y con las informaciones de carácter local. Ante el aumento de casos de COVID-19 en Panamá, la Asamblea Nacional también ha tomado medidas preventivas, solicitando más de $7,000 para la limpieza de las sillas del Pleno Legislativo, las cuales correspondería a $71 cada una, hecho que fue cuestionado por parte de algunos legisladores y de la sociedad civil. El diputado Edison Brose expresó lo siguiente en su cuenta de Twitter: gastar más de $7,000 para limpiar butacas en la Asamblea Nacional de Panamá es absurdo e insensato. Hace una semana propuse en el Pleno que deberíamos continuar sesiones por medio de videoconferencia. Digitalización sí, es prioridad. De nada valdrán las butacas desinfectadas cuando llegue el COVID-19. Mientras tanto, el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal colocó lo siguiente vía Twitter: 7,289.91 por limpiar las curules a los diputados. Atajo de zánganos botaratas. Cuando se vaya el virus, pagarán cuando los ciudadanos los pondremos en cuarentena ciudadana. Ya verán. Una vez conocida la noticia, se han generado reacciones negativas por parte de la población. De regreso, amigos televidentes. Con el comentario que les hice ayer sobre la educación, me he quedado pensando en algo, y probablemente varios de ustedes también. El día que esto termine y las clases reinicien, ojalá que el Ministerio de Educación y los gremios de educadores
hayan podido asimilar esta realidad y en virtud de esa asimilación hagan lo necesario para producir los cambios en el sistema lo más pronto posible, como decíamos ayer. Pero ¿a qué punto me quiero referir en esta oportunidad? El tema del uso de la tecnología. Ayer comentábamos eso. Pero ojo con algo. Todavía al día de hoy, la escuela particular siempre va más adelante que las escuelas del Estado panameño en inversión en materia de tecnología. Y es a eso lo que me quiero referir. ¿Cómo hacemos para que justamente, producto de esta crisis, que han aflorado tantos temas en los cuales tenemos que modificar nuestras prioridades, que el Estado, los diputados, el Ejecutivo, los gremios educadores entiendan que una de las grandes prioridades es mucha inversión en educación? Y ya no solamente por la tecnología, sino porque nos están explicando que este problema del COVID-19 está altamente vinculado a la educación. No por la enfermedad en sí mismo, sino por los hábitos. Entender que esa cultura nuestra muy latinoamericana de estrechar manos, y eso acá en Panamá, en el trópico estrechamos manos, allá en el sur se abrazan, se besan, incluso entre hombres, eso es normal entre ellos. En Europa igual. Eso solo cambia con educación. Pero además, nos hemos dado cuenta que en la medida que el estudiante accede a más información, a ese individuo le es más fácil entender los cambios que hay que producir. Y ahí está el punto clave. ¿Cómo? Con las experiencias asimiladas, el tiempo que va a durar esta crisis, podemos producir los cambios en el modelo educativo para que ese ser humano, niño, niña, adolescente, comprenda más rápidamente y asimile más rápidamente los cambios que en materias de ciencias, cultura, educación en general y muchas otras áreas más hay que asumir. Porque ya los médicos nos dicen que con esto del COVID-19 vamos a tener que seguir viviendo, como vivimos con los resfriados, con la influenza, etcétera, cada cierto tiempo, que es como cíclico, va a haber que comenzar a vivir con esto. Y como va a haber que comenzar a vivir con esto, va a haber que modificar conductas. Es más fácil modificar conductas cuando el individuo tiene una mayor y mejor educación, porque la entiende rápidamente, porque de inmediato entiende por qué las autoridades tienen que hacer estas y aquellas decisiones. Y fíjese cuánto tiempo ha pasado en Panamá y todavía vamos poquito a poquito acercándonos a la cuarentena nacional, cosa que en otros países ya se hizo. ¿Por qué? Porque yo asumo que cada vez que se discute esto en el gabinete, el presidente y sus colaboradores, y etcétera, siempre entra el debate, bueno, y si la gente no lo entiende, y si la gente protesta, bueno, ahí está el tema de educación. Cuando el individuo tiene buena educación, entiende por qué hay que tomar estas decisiones. Lo que nos estamos jugando no es un tema de plata, nos estamos jugando la salud de nuestra gente. Y la salud es vida. Ese es el debate. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, gracias, buenas noches. Información deportiva, iniciamos de inmediato. Ayer hablábamos de que el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador de las Olimpiadas iba a tomar probablemente 4 semanas para la decisión final de si iban o no iban las Olimpiadas. Han tomado una decisión la mañana de hoy martes y no van en las Olimpiadas en este año 2020. Se realizarán en el 2021. Veamos la nota. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados. El anuncio fue hecho el martes por el Comité Olímpico Internacional ante la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. En un comunicado, la organización explicó que el objetivo es salvaguardar la salud de los deportistas y de todos los implicados en los Juegos Olímpicos, así como de la comunidad internacional. De su lado, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, indicó que serán reprogramados para el año próximo.
Propuse posponerlos alrededor de un año y el presidente Bach respondió con un acuerdo del 100%. También acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos a más tardar en el verano de 2021. No hay precedentes de una postergación de este tipo en los Juegos, que se celebraron por primera vez en la era moderna en 1896. Hasta ahora solo las guerras mundiales habían impedido su realización. Sin duda que la mejor decisión que pudieran haber tomado, varias organizaciones y países habían amenazado, inclusive atletas, con no participar, claramente por todo esto que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus o COVID-19. Pasamos a hablar un poco de NFL, que a pesar de que falta mucho para la temporada, el mercado de fichajes ha iniciado a moverse. Iniciamos con Cam Newton. Ya es oficial que los Panthers de Carolina van a soltar al jugador y va a ser agente libre. Sin duda uno de los jugadores con más valor, con mayor valor, que va a estar en la agencia libre para esta temporada. El liniero ofensivo Travis Frederick anuncia su retiro, jugador de los Dallas Cowboys durante las últimas 7 temporadas, anuncia su retiro, sin duda una baja importante que va a tener la línea ofensiva del equipo de la estrella solitaria, y a ver cómo lo reemplazan. Dion Lewis, corredor de los Tennessee Titans, ahora es nuevo jugador de los Gigantes de Nueva York. Importante llegada para este equipo de la Gran Manzana, un corredor de experiencia que acumula muchas yardas. Y uno de mucha experiencia que va a ser cortado, se trata de Stephen Gostkowski, el pateador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, con varios anillos de Super Bowl en su mano. No va a continuar con el ex equipo de Tom Brady. La otra que tenemos, Kyle Allen, va a ser jugador del equipo de Washington para esta nueva temporada. El jugador que estuvo con las Panteras de Carolina gran parte de la temporada pasada por las lesiones y demás de Cam Newton, estaría llegando ahora al equipo de Washington. Nada más para terminar, hoy se realizó la primera videoconferencia, claramente, de Tom Brady con el equipo de Tampa Bay. Un nuevo reto para Tom Brady en su carrera. Recordemos que había estado muchos años con el equipo de los Patriots. Ahora llega al equipo de Tampa Bay por 2 temporadas, $60 millones. Veremos cómo le va a, para muchos, el mejor jugador de toda la historia de la NFL en este nuevo reto con los Buccaneers de Tampa Bay. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Así es, Alejandro, y antes de despedirnos tenemos buenas noticias en el sector educativo, y es que en medio de la crisis por el coronavirus, el Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman llevó a cabo el lanzamiento oficial de la plataforma digital Beckman Virtual, que tiene como objetivo brindar las guías didácticas y asignaciones de cada materia impartida por al menos 206 docentes para una matrícula superior a 4.000 estudiantes. Hasta el momento, esta página virtual ha sido muy bien recibida por parte de los alumnos y educadores, contando con aproximadamente 5.488 visitas generales. La creación, debo decir, de esta plataforma fue originada en medio de esta pandemia por parte de los docentes coordinadores de este centro educativo, con el fin de llevar el estudio de manera responsable y eficaz hasta los hogares de todos los estudiantes de este plantel. Así que en buena hora para la educación panameña, sobre todo en medio de esta crisis que vivimos, que se han suspendido las clases a nivel nacional. De esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Augusto. Así es, Adaluz. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con la programación del Canal de la Misericordia. Recuerde, la cruzada de oración continúa, y por supuesto también el día de mañana, todos en familia a orar desde la mañanita temprano a las 6 de la mañana con esta convocatoria que ha realizado el Santo Padre Papa Francisco para que oremos en todo el mundo a nivel global, todos juntos, oremos en familia, el Padre Nuestro, y pongamos en manos del Señor toda esta situación de la pandemia, que sabemos que Dios es más fuerte que la muerte, más fuerte que cualquier situación que nos pueda afectar a todos. Así que ánimo y fe, esperanza en el Señor. Bendiciones esta mañana. Buenas noches.